Las que más tienen un poquito de dificultad son las funciones definidas por partes. Digamos aquí, como pueden ver, aquí fácil puedo hacer varias preguntas sobre la continuidad de una función. Podemos preguntar dónde es diferenciable la función o no. Entonces ahorita vamos a ver algunas de ellas. Algunos de los problemas los podemos graficar. Incluso aquí vamos a graficar un problema de una tarifa de qué sucede si quieren mandar una carta, y van a ver que los cobros son un tanto arbitrarios. Les cobran por peso, pero por algún motivo en esta compañía de correos no les hacen el cobro proporcional al número de libras, sino bueno, pasando cierto punto te vamos a cobrar esto, y luego pasando cierto peso te vamos a cobrar lo siguiente. Entonces son gráficas con un comportamiento bien interesante. Entonces digamos ahorita, ¿qué es una función definida por partes? Una función definida por partes, sí, donde su dominio está restringido. Sí, en cierta forma sí hay una restricción de dominio. Entonces pues, lo que vamos a tener aquí ahora son como que varias reglas. Entonces dependiendo en qué parte del dominio estén, van a tener diferentes reglas. Entonces vamos a decir de que si por ejemplo x es menor a a1, vamos a aplicar la regla f1 de x. Ahora si están, digamos, entre otro valor, por ejemplo entre a1 y a2, vamos a aplicar la segunda regla. Vamos a tener una tercera regla, y el número de reglas que podemos tener en cierta forma es arbitrario. Todo depende, digamos, de cuántas partes queramos que nuestra función tenga. Y eventualmente vamos a tener una enésima regla, f de n de x, y aquí voy a poner para x es mayor que an. Entonces digamos, estas funciones van a tener un comportamiento bien interesante. Por ejemplo, aquí voy a graficar una función cualquiera. Entonces lo bonito es que esta es la forma más fácil de crear. Esta regla no está tan bonita que digamos. Entonces por ejemplo podemos tener este tipo de función. Voy a graficar mi eje cartesiano. Entonces digamos, algo que podemos tener es lo siguiente. Podemos tener esta como función que es una línea recta con pendiente negativa. Aquí vamos a tener un agujero. Y luego vamos a tener como que el segmento de un círculo. Y luego, digamos, podemos tener aquí otro segmento de línea recta. Y eventualmente una función constante. Entonces aquí vamos a tener en algún momento, estos números se conocen como números de transición. Son los extremos de esos intervalos y les indican cuándo vamos a cambiar de reglas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la siguiente función. Aquí vamos a tener un montón de ejercicios que hacer con este problema. Entonces lo que pueden hacer también es tratar de graficar esta función. Y ahorita vamos a trabajar con funciones básicas. Digamos, una función lineal menos 2x, y voy a decir que esta regla se aplica solo si x es menor que 0. Luego tenemos esta otra función que esta puede que parezca difícil de graficar, pero si se recuerdan, digamos, qué curva tiene este tipo de ecuación, es sumamente fácil de graficar. Entonces, por ejemplo, cuando tengo esta ecuación, ¿a qué me estoy refiriendo? Y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. No es como una v. No es. Es una curva de la derecha. Sí, es un círculo. Sí, es un círculo de radio 2. Entonces solo vamos a terminar esta regla. Entonces si x está entre 2 y 3, vamos a tener esta función lineal. Y luego vamos a tener una función constante. Entonces, ¿por qué esta es la ecuación de un círculo? Porque observen que aquí tengo que y
es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Puedo tomar cuadrados en ambos lados de la ecuación y luego puedo trasladar al lado derecho el x. Entonces observen que aquí tengo una circunferencia de radio 2, solo que aquí, como estoy considerando únicamente la raíz positiva, lo que voy a tener es media circunferencia, que eso fue algo que ocurrió mucho en el laboratorio 1, que teníamos, ¿cómo se llama?, varias ecuaciones que no describían una relación, pero casi describían una relación. Entonces, no casi describían una función, pero lo único que teníamos que hacer es solo tomar en cuenta o la raíz positiva o la raíz negativa. Entonces, digamos, sí, la restricción. Si la restricción era que y tenía que ser mayor o igual que 0. Entonces, observen qué interesante. Si escribo la ecuación de esta forma, tengo una función. Pero si la escribo de esta forma, no tengo una función, sino que tengo una relación. Entonces, para seguir manteniendo que esta sea una función, voy a agregar una restricción: x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, con la restricción de que y tiene que ser positivo o en el peor de los casos 0. Si no pongo esta restricción, entonces puedo graficar la totalidad del círculo, pero ya no tengo una función. Entonces, esto siento que es el problema, la parte más interesante de esta función por tramos. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es evaluar lo siguiente. Entonces, f de menos 2, f de 0, f de 2.5, f de 3, si este me gusta, y f de 4. Entonces, ahí digamos cómo evaluamos esta función. Sí, ajá. Entonces, con f de menos 2, ¿cuál regla necesito usar? Sí, la primera. Entonces aquí uso la primera regla. X es un número negativo, entonces tengo que f de menos 2 es igual a menos 2 por menos 2, y esto es igual a 4. Luego con f de 0, aquí tengo un problema. ¿Puso la primera o la segunda regla? Sí, la igualdad afecta la segunda parte de esta función. Entonces, digamos 2.5, sí, la tercera, porque 2.5 es un número que está entre 2 y 3. Ahora viene la realmente capciosa. F de 3. Ajá, excelente. Sí, no se puede usar porque casi nos estamos acercando al 3, o sea, de un lado vamos a tener valores cercanos a 1, de otro lado también, pero voy a poner indefinida. Incluso vamos a quitar el signo de igualdad porque aquí no corresponde. Entonces, indefinida, no hay una regla para x es igual a 3. Y luego f de 4, simplemente utilizo el cuarto pedazo de la función. Entonces tengo que f de 4 es igual a 1. Yo creo que esto nos da tiempo. Yo creo que podemos agregar para el laboratorio. Tal vez para el laboratorio 2 pueden intentar graficar esta función. Incluso ahí ya les he dado unas pistas sobre cómo se miraría la gráfica de esta función. Entonces esto está bonito. Lo que pasa es que ahorita quiero presentar otra función que como nos causa de molestias, y es la función valor absoluto. Entonces, alguien de ustedes me había dicho que esa tenía una forma de V. Si la función que tiene una gráfica en forma de V es la función valor absoluto. Entonces, digamos, gráficamente sabemos que la función valor absoluto, digamos, utilizamos esta notación: f de x es igual al valor absoluto de x, y sabemos que esta función siempre tiene que ser positiva. Incluso, digamos, sabemos que esta función es positiva para cualquier x, y el único caso donde va a ser igual a 0 es cuando x es igual a 0. Entonces esta función prácticamente es positiva.
es positiva si x no es igual a 0 y es igual a 0 cuando x es igual a 0. Entonces lo que sabemos de la función valor absoluto es, por ejemplo, si quiero encontrar el valor absoluto de menos 100, este tiene que ser igual a la magnitud de este número. Digamos, si tengo un número como 15, un número positivo, el número es prácticamente el mismo. Entonces, digamos, ¿cuál es la gráfica de esta función? Y segundo, digamos, ¿cuál sería, qué función definida por tramos puedo utilizar para representar esta función valor absoluto? Sí, dos pendientes, sí. Entonces, digamos, si el número es positivo, ¿qué pendiente tendría que tener esta línea recta? Sí, pero igual a qué número. Sí, digamos, aquí tengo que, digamos, por ejemplo, si el número es positivo, el valor absoluto de x es igual a x. Sí, una pendiente de 1. Ahora, si el número es negativo, ¿a qué tiene que ser igual el valor absoluto de x? Sí, menos x, para que de esta forma, digamos, quite el signo negativo. Entonces observen que tengo acá, si el número es positivo, el valor absoluto es igual al mismo número, pero si el número es negativo, multiplico por un signo menos para que ese número negativo se vuelva positivo. Entonces resulta que la función valor absoluto es también una función definida por tramos, cuya forma general es la siguiente: el valor absoluto es igual a menos x si x es un número negativo, y el valor absoluto es igual a x si el número es un número positivo. Lo único que nos queda es, bueno, en donde agrego esta condición, que el valor absoluto tiene que ser igual a 0 cuando x es igual a 0. Ahorita todavía está indefinida para x es igual a 0. Entonces, puede agregar la igualdad ya sea que en este tramo o en este otro. 0 cuando sí x es igual a 0. Esa poner como que 0, ¿no? También puede, eso es otra buena solución, poner que 0 si x es igual a 0. O me puedo aprovechar que cualquiera de estas dos funciones, cuando x es igual a 0, su valor también es igual a 0. Entonces, como vamos a ver, esta función es muy importante para ilustrar el concepto de continuidad y también para ilustrar un ejemplo de una función que es continua en un punto, pero no es diferenciable en ese mismo punto. Entonces, digamos, esta función tiene una gráfica bien interesante. Digamos, aquí vamos a graficar esta función. Entonces, simplemente es una función que tiene pendiente igual a 1. Entonces aquí vamos a tener que como 45 grados. Entonces, es sumamente fácil de graficar, pero como vamos a ver, con esta función podemos hacer un montón de cosas. Entonces, digamos, esa es una función, una de las funciones más relevantes por tramos de las que vamos a trabajar en este curso. Y ahorita, digamos, tengo otro problemita. Entonces vamos a ver si por aquí me sale el problema. El cobro por paquete. Lo que ¿Dónde estabas, cubano? Está interesante, ¿eh? No, eso no está bien. A ver, vamos a ver. Cobro. Vamos a poner Cuba. Y ahora no me están saliendo. Es que esto es Yahoo. Tengo que poner Google. Aquí hay un problemita. Cobro por peso.
Ve aquí está. Muy bien. Entonces, digamos, estas funciones también, digamos, tienen varias aplicaciones prácticas, porque, por ejemplo, digamos, a las personas cuando les hacen un cobro, cuesta realmente ahí que uno le esté cobrando exactamente al centavo. Entonces, digamos, ahorita lo que podemos hacer es, tenemos este problemita acá, que, digamos, ahorita están entregando una carta, tienen una balanza que les pesa la carta, y luego, dependiendo de cuánto pese, les hacen el cobro. Y también observen que, digamos, aquí tenemos hasta 2 kilogramos. Entonces, quiere decir que si dan una carta muy pesada, simplemente no van a poder enviar esa carta. Entonces, ahorita lo que quisiera que hicieran es que, digamos, me escriban una función por gramos que describa estas reglas. Para 500 ya no se puede, ¿no? Sí, ya no. Hasta 2 kilogramos. Incluso aquí hay un pequeño problema. Ahorita observen que tenemos 2 unidades diferentes de pesos. Tenemos gramos y tenemos kilogramos. Sí, Entonces aquí solo cambian a 1000 gramos y a 2000 gramos. Y para esta función, digamos, encuentren el dominio, encuentren el rango. Solo de cartas, ¿sí? Sí, solo de cartas, sí, digamos, la de bultos está un poco, ¿cómo se llama? Aburrida, porque solo tiene por el primer kilogramo y por cada kilogramo fracción adicional. Esta también se puede hacer, pero mejor trabajemos con esta. Lo que pasa es que esta siempre va a tener varios pedazos como de función constante. Pueden hacer un redondeo, digamos. También pueden graficar la función, también pueden hacer un redondeo de algunas unidades, digamos, aquí pueden cobrar 1, 2, 4 y 8. Incluso me parece muy interesante que están bien detallados con el peso, pero a la hora de los cobros, digamos, les van a cobrar aquí 5 centavos y aquí mejor que les cobren los 4. Entonces podemos trabajar con este problema. Dominio, rango, podemos graficar la función. ¿Cuál es la función por tramos que representa esta? Muy bien, entonces vamos a trabajar aquí. De cobro por envío de cartas. Entonces vamos incluso ese hasta 20 gramos le doy a ustedes cierto criterio para interpretar qué significa eso. O sea, eso significa, yo creo que se están refiriendo a un menor igual. Pero por ejemplo, ustedes yo creo que han experimentado con parqueos cuando están justo en la media hora y ya les cobran la fracción de hora y todavía no les dan el parqueo gratis, así como que mire, es que dijo hasta media hora el parqueo es gratis. Sí, pero yo la media hora ya la cobro como que fueran 31 minutos. Entonces hay veces que los parqueos hacen eso. Obviamente a ellos les conviene eso porque solo se pasan un segundito y ya les cobran. Entonces deberían de decirles, bueno, menor a 30 minutos. Entonces menor a 30 minutos uno sabe, ok, tengo que llegar justo antes de los 30 minutos. Entonces digamos aquí tenemos esta función. Pueden escoger como variable independiente, digamos, el peso. Entonces, digamos aquí tengo punto 15, punto 45, 1.05, 2.05, 3.90 y 7.75. Incluso aquí como que entre el 3.90 y el 7.75 como que trataron de duplicar, pero les dieron 5 centavos de descuento. Pareciera así, eso, pero esos 5 centavos de descuentos no son nada. Muy bien. Entonces solo voy a escribir, digamos, la función por tramos y W 20 así
de 100 a 250, de 250 a 500 y de 500 a... Entonces ahorita más o menos han de tener algo similar a lo que estoy trabajando acá. 500. Pero ese cero también. Wow, sí. Porque hay que incluir el dominio de esta función, digamos, ¿cuál sería? De 0 a 2. Sí, de 0 a 2000, o sea, aunque no digan ellos hasta 20 gramos, sabemos que una carta no tiene peso negativo. Entonces, si solo estás poniendo así, como que... No, o sea, el cero sí, pero el mayor igual. Sí, el mayor igual, sí. Del El mayor igual es donde sí, tampoco puedes mandar una carta que pese 0. Bueno, sí, me gusta eso, sí. Ese sí queda más como detalle. Sí, o sea, es mandar, digamos, un saludo, pero sin carta. Entonces solo vamos a tener un poquito de cuidado aquí con las desigualdades. Sí, y el 20 a las segundas no se incluiría, ¿o sí? No se incluiría, porque todavía si pesa exactamente 20 les cobran todavía 15 centavos. Entonces si se pasa un poquito de 20 gramos ya les cobran .45. Entonces muy bien. Entonces esta sería la función. Digamos, su dominio sería de 0 a 2000, sí. Entonces simplemente una carta de más de 2000 gramos no se las acepta ahí sin incluir el 0. No se las acepta esta oficina de correos, pero ya se las reclasifican como un bulto postal y ya ellos se encargarán de hacer otro cobro diferente. Ahora el rango aquí está bien interesante. Veamos el rango, ¿cuál sería? 0.15, 0.45. Ajá. Sí, el rango lo tengo que escribir como una lista. .15, .45, 1.05, 2.05, 3.90 y 7.75. Y digamos, ¿por qué no puede decir que hay entre .15 y 7.75? Porque en ningún momento les van a cobrar ni 30 centavos, ni 50 centavos, ni todo eso. O sea, pareciera de que por cada kilogramo les están cobrando alrededor de 4. Entonces uno podría utilizar una función lineal para este cobro. Pero como ahorita son un poco... Yo creo que solo esto puede pasar en Cuba porque... Por ejemplo, en un supermercado les pesan, digamos, el producto por libra y ya la balanza electrónica les dice, bueno, tiene que pagar tanto. Entonces, si llevan un poquito más de carne, entonces les cobran un poquito más, pero aquí, digamos, se toman la molestia de hacer esta tabla y, no, aquí dependiendo de cuánto pese, te voy cobrando tanto, cuando en realidad solo deberían de hacer algo proporcional. Pero como tarifa fija. Sí. Entonces van a ver que este tipo de funciones son un poco imprácticas porque uno siempre, si uno quiere evaluar cuánto cobrar, uno tiene que andar pesando y luego viendo en qué rango está el peso para hacer el cobro respectivo. Cuando si simplemente tuvieran una pendiente podrían poner simplemente... Una conversión. Sí, una conversión. CW es igual a al peso dividido por 4. Sí, 4W dividido 1000. Entonces podrían decir que están cobrando cada cosa 4 centavos el gramo. Bueno, voy a poner aquí pesos. Entonces este es un poquito más cómodo. Pero obviamente esta no va a ser exactamente, digamos, lineal. Ahí va a tener unos saltos un poco súbitos. Entonces ahorita grafiquemos esta función. Entonces necesito aquí graficar algo de 0 a 8. Entonces vamos a tener aquí vamos a graficar un poquito más abajo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí inicialmente vamos a tener como que una acción un poco interesante entre 0 y 20. Ahora muy bien, yo creo que aquí voy a tener que trabajar como que en centésimas. Entonces necesito graficar de 0 a 2000.
Entonces aquí tengo que como 1000. Entonces aquí tendría 2000, aquí tendría 1000. Entonces si queremos ser bien exactos con la escala, nos va a quedar un poco interesante la función. Aquí entonces 1000 y luego 500 estaría más o menos por acá. 1, 2, 3, 4. Así como acá estaría 500. 250 estaría 1, 2, 3 como por acá. Y aquí es donde la escala va a costar un poco visualizarla, digamos el 100 y el 20. Entonces, por ejemplo, ok, si traen una carta que pesa entre 0 y 20, vamos a cobrar 15 centavos. Entonces esta no se va a ver mucho, pero más o menos estaría por acá. Luego si están entre 20 y 100, les voy a cobrar casi que medio centavo. Luego, digamos entre 100 y 250, vamos a cobrar 1.05. Vamos a estar un poquito arriba del 1. Aquí, como pueden ver, esta primera parte de la gráfica no se observa muy bien. Tal vez necesiten utilizar más un eje horizontal más extenso, que es W y el cobro. Entonces ya digamos de 250 a 500 ya se empieza a visualizar un poquito más. De 500 a 1000 son 390. Un poquito por debajo del 4, y luego de 1000 a 2000 es 7.75. Más o menos estaríamos por acá. Muy bien. Entonces posiblemente ustedes han de tener una gráfica bastante similar. Ok, entonces por el momento esto es todo lo que vamos a ver de funciones definidas por partes, porque como vamos a ver tenemos otras formas de crear nuevas funciones a partir de funciones que ya conocemos. Y por ejemplo, la forma más fácil de crear nuevas funciones es a través de la composición de funciones. Entonces tenemos varias, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división de funciones. Entonces lo bonito de estas funciones es que van a tener dominios bastante similares a los de las funciones originales. En la única donde va a cambiar el dominio un poco es en el cociente de funciones. Entonces, por ejemplo, una suma de funciones es f de x más g de x. La resta de funciones es f de x menos g de x. El producto es el siguiente. Y luego el cociente es f de x dividido g de x. Entonces, para encontrar el dominio de estas funciones vamos a tener que tomar en cuenta la intersección de dominios de ambas funciones. Entonces aquí para encontrar el dominio de estas funciones hay que considerar la intersección entre dominios. Ahora con el cociente vamos a tener una restricción especial. Aparte de tomar en cuenta el dominio de ambas funciones, también tengo que excluir todos los números para los cuales el denominador es igual a 0. Entonces este cociente va a tener restricciones adicionales. Entonces trabajemos aquí un ejemplito de combinación de funciones. Entonces vamos a ver, yo creo que este ya es como que el segundo ejercicio. No es el tercero porque teníamos la función de cobro, sí.
una función definida por tramos. Entonces tenemos una función raíz cuarta. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el dominio de las siguientes funciones. Entonces empecemos con las relativamente fáciles. Entonces digamos cuál es el dominio de f de x. Menos 3 a 3 incluido. Ajá, sí. Sí, tengo que encontrar cuando 9 menos x al cuadrado es mayor que 0. Mayor o igual que 0, y esto solo va a ocurrir si x es menor o igual que 3. Puedo trabajar un poquito más de detalles cómo resolví esto, pero al final lo que tienen que encontrar es cuando x al cuadrado es menor a 9. Entonces x al cuadrado es menor a 9 cuando x está entre menos 3 y 3. Y creo que tenemos otro estudiante. Y ahora la función g de x, ¿cuál sería su dominio? ¿Todos los reales? Sí, todos los reales. No, como es una función polinomial, no tenemos ninguna restricción de dominio. Entonces sigamos aquí trabajando. Problema 1, 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer los problemas realmente interesantes. Entonces ahora vamos a encontrar el dominio de esta función, que es el producto de ambas funciones. Si quiero encontrar esta nueva función, lo único que tengo que hacer es multiplicar ambas funciones. Entonces simplemente aquí voy a tener la raíz cuarta de 9 menos x al cuadrado por 9x menos x a la cuarta. Entonces, muy bien, aquí, ¿cuál sería el dominio de esta función? Sí, de menos 3 a 3, digamos, esto lo pudieron contestar de manera muy rápida porque, digamos, ya conocemos que el dominio de f es de menos 3 a 3 y el dominio de g son todos los reales. Ajá, se juntan, sí. Entonces, aunque el dominio de esta función sean todos los reales, como esta falla para números como 4, 5, menos 10, etcétera, al final el dominio de esta función, como es el más reducido, es el que va a determinar el dominio de este producto. Entonces aquí su dominio simplemente es de menos 3 a 3. Porque consideré la intersección de dominios de f y g. ¿Sí? Sería igual si fuera la función gx por fx. Sí, sí, buena pregunta. Aquí cabal les tengo una pregunta interesante. Digamos, ¿es esta función igual a esta? Sí, digamos, porque el producto es conmutativo. Entonces, digamos, aquí esta es la función f de g de x, pero la función g por f de x sería igual a 9x menos x a la cuarta por la raíz cuarta de 9 menos x al cuadrado. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos exactamente la misma función. Un producto a por b es igual a b por a, pero precisamente el último problema que nos queda de esta parte es el siguiente. Bueno, primero contestemos si es f dividido de g de x igual a g dividido f. Sí, aquí no es, digamos. Entonces con el cociente sí vamos a tener que el cociente no es conmutativo, digamos, decir 1 dividido 2 no es igual a 2 dividido 1. Entonces aquí simplemente es no. El cociente no es conmutativo. Pero incluso si quieren, pueden encontrar f dividido g de x y luego g dividido f de x, y van a ver que tenemos dos funciones completamente diferentes.
Entonces f dividido g de x es igual a la función f, que es esta raíz cuarta, 9 menos x al cuadrado, dividido la función g, que es esta función de grado 4. Sí, pero esas sí no es igual, ¿no? Sí, no son iguales, claramente. Pero hay veces que digamos que si uno las escribe, uno puede ver de que claramente no son las mismas. Entonces esta otra tengo 9x menos x a la cuarta, dividido 4. La raíz cuarta de 9 menos x al cuadrado. Entonces claramente estas dos funciones son diferentes, pero ahorita hay más. Por ejemplo, ¿va a ser el dominio de estas funciones el mismo o va a cambiar un poco el dominio de cada una de esas? Cambia. Entonces ahorita estas de entrada, por esta función, sabemos de que el dominio no puede ser más de números entre menos 3 y 3. Entonces ahorita ya empezamos con un dominio restringido de menos 3 a 3. Pero ahorita tengo que ver en qué momento esta función su denominador es igual a 0 y en qué momento con esta otra función su denominador también es igual a 0. Entonces empecemos a trabajar este problema. Yo creo que aquí tenía un 8. Bueno, ahora trabajamos con 9. Entonces, digamos, acá tengo que encontrar, digamos, para esta primera función, cuando el denominador es igual a 0. Entonces, digamos, ¿cómo puedo encontrar los números para los cuales este denominador es igual a 0? Tengo aquí un factor común de x. Vamos a tener un número que no va a tener raíz cúbica exacta, pero igual así todavía lo podemos calcular. Entonces, digamos, un número para el cual este denominador se va a indefinir es 0. Y el otro sería este número, digamos, sí, raíz cúbica de 9. Que este va a ser un número un poquito mayor que 2. Digamos, es un número menor a 3 porque, por ejemplo, la raíz cúbica de 27 es igual a 3. Entonces ese es un número que va a estar alrededor de, ¿qué? Digamos, 2 punto algo. Tal vez este lo podemos encontrar con la calculadora, digamos, a qué sería aproximadamente igual este número. Yo creo que en las notas que les mandé tenía 8. Y 8 era más bonito, pero no voy a cambiar el problema solo por un pequeño detallito de 2.0. ok, pongamos 2.1. Entonces, digamos, tomando estas restricciones en cuenta, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de f dividido g. De menos infinito a 0 y de Cuidado, porque el menos infinito aquí. Es que tenemos restricciones. Sí. De menos 3 a 0. Ajá, de 0 a... Ajá, o la raíz cúbica de 9, pero eso no. Y aquí tenemos que excluir... Bueno, el 3 todavía está bien, el 3... El 0 no se puede incluir y tampoco la raíz cúbica de 9. Muy bien. Entonces aquí paréntesis para decir que no estamos incluyendo ni el 0 ni la raíz cúbica de 9. Y 3. Y sí podemos incluir el 3. Entonces observen, este dominio es un poquito interesante. Pero vamos a ver qué dominio nos queda para g dividido f. Entonces, para el dominio de g dividido f, Es el mismo dominio restringido que teníamos, ¿no? sí, pero miremos, porque ahora tengo que encontrar, sí, empezamos acá, pero luego vemos si hay algún número donde este denominador sea igual a 0, que sea parte de este dominio restringido, porque si así es, entonces tengo que restringir todavía más este dominio. Entonces ahorita tengo que encontrar cuando el denominador de esta función es igual a 0. Entonces aquí tengo una función raíz, la raíz par de 0 es igual a 0. Entonces si encuentro cuando este argumento es igual a 0,
voy a poder encontrar cuando el denominador es igual a 0. Entonces aquí solo estoy usando esta propiedad, la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Entonces ahí está cuáles números voy a tener para los cuales sí. Bueno, entonces aquí tengo que excluir este más 3 y el menos 3. Entonces en este caso, ¿cuál sería el dominio de G dividido F? Menos 3 a 3 es el Ajá. Entonces eso es todo. Entonces ahí estamos bien. Como pueden ver, no solo son diferentes las funciones, sino hasta sus dominios son muy diferentes. Entonces, digamos, tenemos esto. Nos queda ver un poquito de la composición de funciones. Que vamos a ver incluso qué tantos ejercicios trabajamos de la composición, porque estoy viendo que en el laboratorio tienen un montón de problemas interesantes, entonces no quiero abrumarlos con una composición de funciones. Aunque las composiciones de funciones que más me encantan son las composiciones con el valor absoluto. Y podemos hacer una. Marlon acepta el reto. ¿Ah? ¿Un ejercicio extra? Sí, un ejercicio extra. Estoy pensando el valor absoluto de 16 menos x al cuadrado. Que hagan esa composición, que escriban una fórmula de una manera más nítida y que luego grafiquen esa función. Estamos. Fresh. Sencillo. Empezar a acumular ahí puntitos. Cada punto vale. Ah, sí. Sí. Sí, también va a estar bien. Tal vez convencen a Andrés y a los otros que regresen a cálculo diferencial. Mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y es que ese curso, el curso de análisis, digamos, uno lo mira y se mira todo facilísimo porque todo es precálculo, pero luego a la hora del examen les pusieron un problema donde tenían que resolver sistemas de ecuaciones de 3 variables, pero tenían soluciones infinitas. Entonces tenían que escribir como que una solución paramétrica. ¿Qué pasa con Claudio? Que ustedes tienen ¿Qué cosa? Pero ¿cómo les fue con Aníbal Marlon? Pues, buena primera impresión, la verdad. Sí se van a tener que esforzar un montón. Sí, se veía Mira con que- usted. Y sí sabe que le da con ganas. Entonces quisieran regresar con Astrid. Claudia. Yo Con con Claudita. Con Claudita Contreras. Claudia era un ángel. Maffer era celeste. Estamos claros. Bueno, pero con Claudia tengan cuidado porque vamos a ser muy buena profesora, pero a la hora del examen. No, ya lo Sí, vimos. por eso, Ah, sí. Por que- eso, Maffer era lo vimos. equilibrada. Maffer era Ya pues me equilibrada. acuerdo que sí, ya no. Yo al borde me quedé pasar. ¿Ah? Todo, no sé. 62, yo. Yo no tan sí, ni lo importante que es. Tenían que sacar como 100. Jonathan Barnenhurst. No, Jonathan sí debería de sacarlo auxiliar. El que era auxiliar de mate. A Jonathan yo ni le conocí la voz. Siempre llegaba tarde. Nunca hablaba. O no llegaba. Sí, yo solo no hablaba, hablaba. Bueno, No ayudaba. y cuando entonces trataba, no continuemos, digamos, con el tema de la composición de funciones. Entonces, digamos, ¿qué es lo bonito de la composición de funciones? Que les permite evaluar una función dentro de otra función. Entonces, ahorita como pueden ver, incluso en este problema, como que aquí ya hice una composición de funciones de manera un poco implícita, porque aquí tengo una función raíz cuarta y una función 9 menos x al cuadrado. Entonces, en realidad estoy evaluando f en g, donde f es la raíz cuarta de x y g de x es 9 menos x al cuadrado. Entonces, una composición de funciones es lo siguiente: tengo dos funciones f y g. Si quiero componer f con g, utilizo esta notación, la notación de círculo. Entonces esta va a ser la función definida de la siguiente forma. ¿Es lo mismo hacer F o G que multiplicarlas o sumarlas? ¿No? No. Nada que ver. Está así mal. Pero qué bueno que preguntaste, porque De hecho, Este fue un espera, tema más ahí difícil. vamos a ver. Yo optimización. No, esto pues como se ve. no, es que esta parte es difícil, pero el cálculo es respetable.
Entonces, digamos, una composición de funciones tiene una regla bastante fácil. Simplemente cada vez que les digan f compuesta en g, uno evalúa primero g de x y luego uno evalúa f en g de x. Entonces, esta es una operación que, como pueden ver, se vuelve muy importante, por ejemplo, a la hora de calcular las derivadas por medio de la regla de la cadena. Entonces, si uno conoce la derivada de una composición, uno puede derivar la función de afuera, por la derivada de la función intermedia, por las derivadas de cualquier otra función que haya dentro de una composición. Entonces, este es un procedimiento muy respetable. Digamos, aquí el dominio de esta composición es la intersección ¿Nos podrías compartir el chiste, Marco? entre el dominio Por favor, señor. Cuando tengamos nuestras casas con muchos, ahorita está una... de f con g de x y de g de x. Entonces ahí está, esa es la restricción que vamos a tener con el dominio de estas funciones. Primero vamos a tener que ver en dónde está fallando la fórmula g de x, y luego cuando encuentre ya la función compuesta tengo que ver también adicionalmente en dónde está fallando esta función. Entonces estos problemas de dominios de composiciones son sumamente interesantes, y ahorita podemos empezar a hacer un ejemplo. Yo creo que este va a ser el último ejemplo que voy a hacer ahorita en la clase. Tenía otro, tal vez voy a hacer una triple composición, pero la triple composición solo para que miren cómo se construyen. Sí. 4, ¿no? Sí, gracias. Sí, es el ejercicio 4. Entonces tengo una composición entre la función raíz cuadrada de x y h de x es igual a 1 dividido x a la 8 menos x a la 12. Entonces ahí te vamos a encontrar las siguientes funciones. Iba a ser un poco más corto el ejercicio, pero ahí te hicieron una pregunta muy buena. ¿Es la composición lo mismo que multiplicar una función? Ay, cuando no, Luis. No, pero es que es bueno preguntar eso porque... Ajá, sí. Es meter en otra función. Porque digamos, aquí la notación, como pueden ver, es bastante similar. O sea, la única diferencia es que no está este símbolo de composición. Entonces, digamos, ¿cómo encontramos la composición de h con g? 1 partido es la raíz de 1 partido. Si quieren podemos hacerlo. Sí, aquí vamos a tener como que la raíz cuadrada. Entonces lo primero que podemos hacer es utilizar esta regla. Ok, tengo la función externa h, pero luego tengo que evaluar h en g de x. Entonces tengo que evaluar h en la raíz cuadrada de x. Entonces, ¿a qué es igual h en la raíz cuadrada de x? Raíz de 1 partido. Bueno, aquí no sería, porque observen, cuando estoy evaluando una función, lo que tengo adentro del argumento de la función tiene que ser reemplazado por el número que les estoy dando. Sí, es 1 partido la raíz de x a la... Ajá, a la 8 menos la raíz de x a la... 12. Entonces, digamos, si lo dejan así, es lo correcto. Incluso yo siento que esto es un poco más conveniente, dejarlo de esta forma, porque aquí les puedo hacer una pregunta bastante capciosa. Con esta composición puedo encontrar h de g de menos 2. Quiero encontrar el valor de esta composición cuando x es igual a menos 2. Miremos. Bueno, no. Tengo que evaluar h en... No puedes evaluar la raíz negativa. Es un Sí. imaginario. Ajá, es número imaginario. Entonces aquí esta parte va a estar indefinida. Entonces es cierto que esta función eventualmente la podemos simplificar como x a la cuarta menos x a la 6, pero vamos a tener que respetar la restricción que como esta función g de x se indefine para números negativos, el dominio de esta función solo van a ser números positivos. Entonces hay que tener muy presente esta restricción, porque si por ejemplo tienen un número positivo, aquí sí pueden encontrar
h de g compuesta en 4. Pueden hacer todos estos pasos intermedios, o si quieren ya pueden utilizar la función que deducimos. Esto es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 4 a la 8 menos la raíz cuadrada de 4 a la 12. Entonces aquí simplemente encuentro la raíz cuadrada de 4, 2 a la 8 menos 2 a la 12. Podemos dejar expresada la respuesta de esta forma. Yo creo que voy a tener aquí como que un 1024 menos un 1024 por 16. Se puede simplificar tal vez un poco, pero lo bueno es que aquí, digamos, ese número no va a ser igual a 0, va a ser un número negativo. Entonces ahora miremos cómo cambia, digamos, g por compuesta en h. Entonces, ¿a qué sería g compuesta en h? A la raíz de 1 partido de... Ajá, de todo esto, ajá. Entonces la función externa la puedo colocar hasta el final, y ahora tengo que reemplazar x por h de x. Ajá, todo eso. Aquí, digamos, se mira un poco feo esta función de esta forma. Digamos, ¿cómo la puedo simplificar un poco más? No, hay una forma más fácil. Digamos, se recuerdan de las propiedades, digamos, si tienen una raíz de un cociente, y es aquí donde el curso de álgebra es importante. Si tenemos la raíz de un producto o de un cociente, puedo... Solo 1 partido la raíz de lo que está. Ajá. Podríamos simplificarlo. Muy bien. Entonces voy a tener que felicitar a Aníbal si les está reforzando la parte de Pero álgebra. sí podemos dejar por una raíz abajo. Ah, bueno, es que aquí no puedo... No podemos racionalizar eso. Bueno, pueden hacer una simplificación, un poco más de simplificaciones. Por ejemplo, pueden factorizar el x a la 8. El x a la 8 lo pueden tener aquí x a la 8 menos x a la 12. Esto es igual a x a la 8 por 1 menos x a la cuarta. Y la raíz cuadrada, digamos, de x a la 8 sería x a la cuarta. Y como es un número positivo, no me tengo que preocupar por la función valor absoluto ni nada, sino... Esta, si quieren, la pueden simplificar un poquito más, y si la simplifican así, va a ser una función incluso todavía más fácil de trabajar. Entonces, la última pregunta que les tengo, bueno, tenemos que encontrar g, pues sí. Eso, o sea, no me termina de quedar claro cómo Dale. saber, o sea, cómo unir las funciones, o sea, h o g o h, no me termina de quedar dónde va la raíz o dónde... O sea, Todo depende del orden, digamos. Por ejemplo, cuando empezaste h con g, uno empieza, digamos, reemplazando x por la raíz cuadrada de x, y luego uno evalúa h en g de x. Entonces aquí el orden de esta operación es, esta es la interna y esta es la externa. Entonces generalmente cuando estás trabajando la composición vas en sentido, digamos, de derecha a izquierda, pero la última función que pone... tu x adopta la función de la otra. Sí, ajá, sí. Entonces, digamos, por ejemplo, con g de h de x, aquí tendrías que escribir esto como g evaluado en h de x. Entonces, g evaluado en h de x hay que reemplazarlo por esta función. Y luego uno hace g evaluado en 1 dividido x a la 8 menos x a la 12. Gracias. De nada. Entonces, esto pueden ver que es muy importante, porque si en algún momento les pido derivadas de estas composiciones, cada una de estas va a tener diferentes reglas de derivación que van a tener que utilizar. Entonces, la última que les tengo, y esta sí la voy a hacer aquí al margen, g por h de x. ¿A qué sería igual esta función? La multiplicación. Ajá, sí. Sería la raíz de x partido x a la 8 menos x a la 12. Entonces, aquí como pueden ver, claramente, digamos, el producto de funciones no es igual a la composición. Y otra cuestión más, el orden de la composición sí importa. Entonces, si tienen h de g, van a tener una función, pero si tienen g de h, van a tener otra función. Entonces,
Miremos cómo vamos con el tiempo y podemos encontrar el dominio de estas dos funciones. Yo siento que hicimos por el día para esta primera sesión suficiente y vamos a atender, digamos, dudas que tengan sobre los ejercicios de composición. Pero como pueden ver, este tema no es del todo complicado, pero tiene sus partes capciosas. Incluso creo que hoy en el taller de Olimpiadas trabajaron, digamos, unas desigualdades donde hicieron un diagrama de signos. Entonces, digamos, encontremos ahí el dominio de H compuesta en G y de G compuesta en H. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este dominio? Aquí tengo la función H compuesta en G. Entonces, primero respetemos, digamos, la restricción que nos impone la función raíz cuadrada. Sí. Entonces, primero tomemos en cuenta para H de G el dominio de G. Entonces, el dominio de G de X es de 0 a infinito, porque tengo una función raíz cuadrada. Pero tengo que tomar una restricción adicional, tengo que excluir cualquier número para el cual el denominador sea igual a 0. Entonces aquí tengo que evitar. Ajá. Ahí no veremos cómo sacar el dominio de la nueva función, en lugar de hacerlo como una restricción. Sí. Entonces ahorita, digamos, tengo que encontrar cuándo este denominador es igual a 0. Y aquí nos podemos simplificar estas raíces para poder resolver esta ecuación de una forma más fácil. Entonces, digamos, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de x a la 8? ¿X a la 4? Sí, x a la 4. Pues tengo x a la 1 medio a la 8, multiplico esos dos exponentes, tengo 8 medios. Y luego la raíz cuadrada de x a la 2. Entonces, digamos, esta sustitución es válida si ya estoy consciente de que no puedo evaluar aquí números negativos. Pero esto solo sabríamos saber lo que es el 0 va a ser 0. De ahí no habría otro valor. Ah, bueno, yo creo que van a haber otros. Continuemos, porque ahora tengo que resolver esta ecuación. Factor común. 0 y... No, sí, 0 y 1. ¿Y qué otro número? 0 y 1. Ajá, 0 y 1. Inicialmente teníamos el menos 1, pero el menos 1 ya lo tenemos excluido. Entonces aquí está bien interesante este dominio, porque si no respetamos la restricción de G, no respetamos el dominio de G de X, hubiéramos llegado a la conclusión que esta función está definida de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Pero aquí, como ya de por sí tengo el dominio restringido, y solo excluye aquí el 0 y excluye aquí el 1, y lo que me sobreviva a este intervalo va a ser el dominio de H con G. Entonces este es de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y estas composiciones son bien curiosas, porque si en algún momento solo les doy la función 1 dividido x a la cuarta menos x a la 6 y esa no es producto de una composición, ahí sí el dominio se extiende también para números negativos. Pero en este caso, como esta función es producto de una composición, tengo que hacer las exclusiones de dominios correspondientes. Entonces vamos a ver con la función g de h. Aquí la tenía B. Y esta ya la tenemos un poquito más limpia. Y lo bonito es que todo el problema va a consistir en encontrar el dominio de h. Entonces, digamos, vamos a escribir g de h de x. Y aquí nos hicimos un gran favor, porque ahorita tenía este problema resuelto con un diagrama de signos un poco elaborado. Entonces encontremos el dominio de H. Muy bien.
Entonces, ¿cuándo va a fallar esta función? ¿Cuándo se va a indefinir? Sí, 0, ajá. Entonces aquí tengo que evitar que x a la 8 menos x a la 12 sea igual a 0. Entonces, ¿cuáles números me van a dar que el denominador es igual a 0? 0 y 1. Sí, 0 y 1, ajá. Y bueno, menos 1, porque factorizo aquí x a la 8, 1 menos x a la 4. Entonces aquí tengo dos condiciones. X a la 8 no tiene que ser igual a 0. Entonces eso quiere decir que con 0 falla esta función. Y 1 menos x a la 4 tiene que ser diferente de 0. Y los números para los cuales falla esta son más 1 y menos 1. Entonces aquí x no puede ser ni igual a 0, ni igual a 1, ni igual a menos 1. Entonces este va a ser el dominio de esta función. Todos los números excepto estos tres. Entonces tomemos muy en cuenta estos números a la hora de encontrar ya el dominio de esta composición. Entonces digamos ahorita que vemos con esta función. Esta función está fallando cuando x a la cuarta es igual a 0. Pero esa ya la tenemos. Y también cuando x a la cuarta es igual a 1, también ya la tenemos. Entonces aquí solo nos falta un pequeño detalle. Sí, tengo que evitar evite raíces negativas. Entonces ahí tengo que tener que 1 menos x a la cuarta tiene que ser mayor o igual que incluso mayor que 0, porque sabemos que si es igual a 0 el denominador es igual a 0 y esta función se indefine. Entonces ahora, ¿qué números van a satisfacer esta desigualdad? 1 tiene que ser mayor a x a la cuarta. Si volteo la restricción, x a la cuarta tiene que ser menor a 1. Entonces, ¿cuáles números necesito que? Veamos cómo trabajamos. Podemos hacerla con un diagrama de signos. 1 menos x a la cuarta. Sabemos que esta es igual a 0 cuando x es igual a más 1 y menos 1. Entonces puedo poner aquí menos 1, más 1. Y de esto no se sientan mal usando el diagrama de signos. Yo siento que es la forma más práctica de resolver desigualdades. Entonces digamos tengo 1 menos x a la cuarta. ¿Qué sucede si tengo un número menor que menos 1? Miremos, 1 menos... negativo. Sí, negativo, sí. Y luego si estoy entre menos 1 y 1, positivo porque puedo probar un número como 0 y luego pasado de 1. Cuidado, porque 1 menos 2 a la cuarta, sí. Por eso es que les digo, este diagrama de signos va a ser un buen compañero en este curso. Entonces aquí va a ser la única parte donde esta función va a estar definida, esta raíz cuadrada. Entonces al final, ¿cuál va a ser el dominio de esta función de g con h? Pero luego tenemos alguna otra restricción especial. No puede ser 0, sí. No puede ser ni 1, no puede ser ni menos 1 y tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces de menos 1 a 0. Ajá. Menos 0 sin incluir el número 2. Menos 1 de 0 a 1. Sí. Entonces, esto sería todo y como aquí lo trabajé de una forma, pero por ejemplo en las notas no simplifiqué la función. Entonces esta es otra forma como la pueden trabajar. Digamos, estas notas las subí el día de ayer. Entonces digamos, pueden factorizar el denominador, encontrar los ceros. ¿Y dónde tenía el diagrama de signos? Por aquí estaba el diagrama de signos. Aquí está, y pueden hacer un análisis del diagrama de signos y ver dónde tienen números positivos. Lo que me gusta es que aquí ya estoy excluyendo el 0. Entonces aquí ya llego a la misma respuesta.
Entonces pueden hacer este análisis, digamos, un poco más detallado, o simplemente pueden ir simplificando funciones y solo pueden ir viendo, bueno, tengo que evitar raíces cuadradas de números negativos y denominadores iguales a 0. Entonces, digamos, ¿qué otros problemas tengo aquí? Composición de una composición. Tenemos ejercicios. No, aquí no tenemos composición de una función en sí misma. Entonces solo voy a hacer estos ejercicios. Y tampoco tenemos triple composición todavía en el laboratorio, pero yo creo que ya presenté suficiente. Es que ahorita solo quiero hacer este último problema, G compuesta en G y H compuesta en H. Entonces solo encontremos estas dos funciones, porque eso es lo interesante de la composición. Uno puede hacer una composición de una función en sí misma y digamos a qué serían iguales estas composiciones. Teníamos que G de X, muy bien, excelente. Sí, ¿por qué raíz cuarta? Porque tengo que evaluar G en G de X. G es igual a la raíz cuadrada de X. Entonces aquí tendría la raíz cuadrada de la raíz cuadrada. Entonces aquí técnicamente su respuesta es correcta, pero trabajar con la raíz cuadrada de una raíz cuadrada es sumamente difícil de trabajar. Entonces, ¿cómo puedo simplificarlo un poquito más? Sí, raíz cuarta, porque digamos, la raíz cuadrada es X a la 1 medio. Y luego a la 1 medio puedo multiplicar estos dos exponentes. Raíz cuarta. Ahora lo interesante es esta es sumamente molesta porque sí, es que ahorita podemos hacer una pequeña trampita. Podemos escribir esta como X a la 8 menos X a la 12 a la menos 1. Es que aquí por eso, digamos, una parte crítica en el curso de cálculo diferencial es ver cuándo utilizar la forma de la potencia como una función racional con potencia positiva y cuándo reescribirla como una potencia negativa. Potencia negativa les conviene, digamos, para tomar derivadas o en este caso para hacer esta evaluación sumamente complicada. Ahí sería como X a la 8 menos X a la 12 por a la menos 8. Ajá. Menos X a la 8 menos Sí. X a la 12 a la menos 12. Sí, es que sí es complicado. Entonces, digamos aquí, ahora lo que tengo que hacer, observen, en cada una de estas X's tengo que reemplazar X a la 8 menos X a la 12 a la menos 1. La pueden reemplazar aquí o la pueden trabajar con el denominador. Aquí sí que la respuesta es abierta. Yo creo que tal vez voy a trabajar con el denominador, es un poquito más ordenado. Entonces, muy bien, aquí reemplazo X por todo esto. X a la 8 menos X a la 12. Sí, a la menos 1 elevado a la 8 o simplemente a la menos 8. Y luego menos, y reemplazo X por todo esto. X a la 8 menos X a la 12 a la menos 12. Entonces todo esto sería igual. Y ahorita para evitar, digamos, confusión con el problema anterior, voy a borrar esto. Entonces yo creo que ahorita ya trabajamos suficiente por hoy. Hay una triple composición que quedó pendiente, pero esas triples composiciones son muy mecánicas. Es F de G en H de X, primero uno evalúa en H de X, luego uno hace la composición de G con H de X y eventualmente uno hace la última composición. Entonces ahorita, digamos, Lorena les va a entregar el laboratorio, pueden tomarse una pausa, podemos prender la luz. Ya nos estábamos durmiendo, incluso se derritió el cubo de Juan. Tu cubo se derritió.
pensaba ponerte como extra, que es una triple composición, que es que identifiquen cuál es cuál y luego ahí en ese. Y que esto nada más lo coloquen, que no hagan el álgebra, sino que solo identifiquen Sí. cuál es cuál. Yo creo que esta la voy a dejar pendiente. ¿Como extra o...? Vamos a ver cómo. ¿Cómo les va? Sí, ajá. Ok. Estás comprando un chiste. Es que el contenido de composición no es de graficar. Por eso. Normito, regáleme otro. Gracias. Bravo. Gracias. No, usted es un tipo. Con el corto. Mañana hay foto. Sí, mañana hay corto. Rápido. Hoy ya se pasó. Mira, la tercera semana ya se. Técnicamente, ¿cuánto queda? Quedan 9 días para el primer proceso. Ajá. Sí. Sí, una vez. Luego de Carlos. Que en mi cuaderno no, Luis, que no tengo.